Muy buenos días a todos, aquí estamos. Hoy el audio de este vídeo va a quedar mejor porque tenemos aquí un micrófono inalámbrico y el audio que hicimos, el audio del vídeo que hicimos ayer, pues quedó horroroso, quedó muy mal porque estaba además lloviendo, estaba nevando y la verdad que el sonido de fondo quedó horroroso. Bueno, hoy Vinito y yo vamos a hablar del tema fundamental, el mensaje fundamental y central del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Jesús. Vamos a explicar en este vídeo por qué murió Jesús, por quién murió. Vamos a explicar por qué resucitó, cómo resucitó, qué esperanza nos da la resurrección de Jesús, la importancia que tiene la resurrección de Jesús. Así que en primer lugar vamos a comenzar hablando de la muerte del Señor Jesús. A ver, esto ya lo explico en varios de mis libros publicados en mi sitio web. Libros que los pueden descargar gratuitamente en formato PDF, libro electrónico PDF, y también el que lo quiera comprar en Amazon en formato de papel. A ver, esto es algo que no se enseña en las iglesias, lo que voy a explicar. Y hay una confusión total. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 3, el apóstol Pablo dijo, porque esto mismo os enseñé, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Luego dice que resucitó al tercer día, según conforme a las Escrituras, etcétera, etcétera. La diferencia que hay entre la muerte de Jesús por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y la muerte de Jesús por nosotros, dando su vida por los suyos, dando su vida, muriendo por nosotros para salvarnos. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. Y hay la gran confusión que existe dentro de la cristiandad. No es lo mismo decir que Jesús murió, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:3, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que decir que Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros. Bien, yo voy a hacer ahora una pregunta a Vinito que conteste brevemente. Cuando Pablo dijo, Vinito, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿a qué Escrituras se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Pues a la Torá, a todas las antiguas Escrituras. Especialmente, efectivamente, a Isaías 53. ¿Qué es lo que dice Isaías 53? ¿Qué dijo el profeta Isaías? Dice que murió por las iniquidades y pecados del pueblo de Israel, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quiénes condenaron a muerte a Jesús? Fueron los judíos. Ahí lo dice bien clarito el Evangelio. Los judíos le condenaron a muerte, luego lo entregaron a los romanos para que ejecutara la sentencia de muerte. Porque eran los romanos los que tenían la autoridad de ejecutar a los condenados a muerte. Pero los que le entregaron a la muerte fueron los líderes religiosos judíos. Por eso ¿Pablo era judío o no era judío, Vinito? Pablo era judío. Era judío, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Por eso es que Pablo, fijaos bien, en 1 Corintios 15:3 dijo que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, especialmente Isaías 53. Por la rebelión de mi pueblo, del pueblo de Israel, fue herido, fue muerto. ¿De acuerdo? Fueron ellos los que le condenaron a muerte, sus pecados, sus iniquidades. Por eso, y atención a lo que voy a decir ahora, cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio al soldado romano y a su familia en Hechos capítulo 10, fijaos bien, leed el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. No les dijo Pedro, Cristo murió por vuestros pecados. Vosotros sois responsables de la muerte de Jesús, murió por vuestros pecados. ¿Le dijo eso Pedro a Cornelio? No. ¿Qué es lo que le predicó Pedro a Cornelio y a su familia? Que eran gentiles, no eran judíos.
la vida, o sea, los hechos que hizo Jesús, sus milagros, la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese fue el mensaje que le predicó. No les dijo por ninguna parte que murió por sus pecados. No les dijo eso. Y ahora bien, ahora viene la gorda. En Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro les predica el Evangelio a los judíos, a los israelitas ahí en Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, sí que les dijo que murió por los pecados de ellos. Le entregaron ellos a la muerte, entregaron al justo. Ahí sí. ¿Por qué? ¿Por qué a los israelitas el día de Pentecostés sí que les dijo que murió por los pecados de ellos? Y a Cornelio, al gentil, al romano Cornelio y a su familia no les dijo eso. Porque eran israelitas. A ellos sí les dijo que murió por los pecados de ellos, sus iniquidades. Lo dice el texto bien clarito, Hechos capítulo 2. ¿Con esto qué quiero decir? Pues muy sencillo, que Jesús no murió por nuestros pecados, murió por nosotros, como dice Pablo en Gálatas. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente clavado en el madero, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué dice? A ver qué dice. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijaos que no dijo y se entregó a sí mismo por mis pecados. No se entregó por nuestros pecados. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Jesús se entregó por nuestros pecados. Se entregó por nosotros, que es diferente. Por nosotros. Es como el pastor. Pongamos el pastor. Esto lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10. El pastor dar su vida. Yo soy el buen pastor, el pastor, y doy mi vida ¿por quién? Por mis ovejas. Fijaos que no dijo Jesús, mi vida doy por los pecados de mis ovejas. ¿Dijo eso? La verdad que no. Mi vida doy por mis ovejas, por las ovejas. Por amor a esas ovejas, pone el ejemplo de un pastor que está cuidando del rebaño y hay un lobo que ataca a las ovejas, que se quiere comer las ovejitas. Y Jesús es el buen pastor que defiende al rebaño, que lucha contra el lobo para salvar a sus ovejas. Entrega su vida por amor a esas ovejas, no por los pecados de esas ovejas. Jesús nunca dijo esa tontería, mi vida doy por los pecados de mis ovejas. No, entrega su vida por amor a sus ovejas, para salvarnos ¿de quién? ¿De quién? Del lobo. ¿A quién representa el lobo? Ese lobo de Juan 10, ¿a quién representa, Vinito? Pues a los enemigos del hombre, a todos. A Satanás, también, a Satanás. Claro. Es como un lobo que nos quiere devorar, el lobo disfrazado de cordero, de oveja, que devora el rebaño. Nos salva de eso, nos salva de Satanás, nos salva de nuestros enemigos, ¿entendéis? Eso es lo que significa mi vida doy por las ovejas. Pero murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, como leemos en Isaías 53, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:3, el cual murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque mucha gente no lee esa parte, dice, bueno, murió por nuestros pecados, y predican el falso evangelio diciendo, Jesús murió por nuestros pecados, Cristo murió por tus pecados. No, eso es mentira, eso es un falso evangelio. Cristo murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. Isaías capítulo 53. Esas son las escrituras mencionadas por el apóstol Pablo, conforme a las escrituras. Y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. No sé si sabéis que si leéis atentamente Isaías capítulo 53, no solamente habla de la muerte del siervo de Jehová, que es Jesús, habla también de su resurrección. Lo dice bien clarito. Leed atentamente Isaías 53 y veréis que se habla también que volvería a la vida, que viviría por largos días. Ahí tenemos la muerte, la resurrección de Jesús. Entonces, ¿para qué resucitó Jesús?
porque muchos hablan solamente de la muerte de Jesús y no suelen mencionar la resurrección de Jesús, cuando es fundamental para que nosotros podamos tener la vida eterna, podamos ser salvos. Él fue entregado a la muerte, se entregó voluntaria a la muerte y resucitó, dijo el apóstol Pablo, y resucitó para nuestra justificación. Somos salvos por su vida, seremos salvos por su vida, lo dijo Pablo. Seremos, tiempo futuro, seremos salvos por su vida. ¿A qué se refiere por su vida? Por su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos absolutamente perdidos. Lo dijo Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Si no hubiera resucitado de los muertos, no tendríamos esperanza. Estaríamos totalmente perdidos. Los muertos en Cristo están perdidos, dijo el apóstol Pablo. Efectivamente. Pero al resucitar Jesús, significa que nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo glorioso semejante al cuerpo glorioso que tiene Jesús. Esa es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos. La resurrección de los muertos, no una falsa inmortalidad del alma inventada y enseñada por los egipcios, por los babilónicos, por los griegos. La Biblia nunca habla de la inmortalidad del alma, de esa doctrina que tanto se enseña en las falsas iglesias. La Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra, las hijas de la gran ramera de Roma, que son las iglesias evangelocas, etcétera, etcétera. Enseñan que no, que tú vas con Cristo, partes con Cristo cuando mueres. No, vamos a estar con Jesús cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y la iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses. A ver. Ay, Dios mío, de mi corazón me salté esto otra vez. A ver, no que ha habido puedo saltarme un esto. frenado en el coche y se ha... Es que no me fijé. Seguimos. Es que tengo que ir a la gasolinera. Seguimos. Sin reserva. Entonces, lo que enseña la Biblia es la resurrección de los muertos, no la doctrina diabólica y satánica de la inmortalidad del alma. Esa es la esperanza que tenemos, de que vamos a resucitar. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo vamos a resucitar los verdaderos cristianos? Cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿lo ve? Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a estar con el Señor Jesús cuando Él venga del cielo y la iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. No vamos a estar con Cristo cuando morimos. Esto es lo que dicen los curas, los falsos pastores evangelocos. Ay, fulanito de tal ha muerto y ya ha partido con el Señor. Ya está con el Señor ahí en el cielo. ¡Mentira! Mentira asquerosa y del diablo. El Nuevo Testamento enseña todo lo contrario, que vamos a estar con Cristo para siempre cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y seamos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados en nubes, en esas nubes voladoras, en esas naves para recibir a Cristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. ¿Lo ve? Vamos a estar con el Señor cuando Él venga del cielo, no cuando morimos. Entonces dejo ahora paso a Vinito por si quiere aportar sobre este tema de la muerte y resurrección de Jesús, alguna cosita más. Ahí tienes el micrófono. Vale, yo quiero comentar en cuanto a la muerte y resurrección de Jesucristo, que era algo que ya estaba profetizado desde el principio. Ya Dios tenía ese plan previsto desde el principio para rescatar a la humanidad del pecado heredado, porque el ser humano al pecar a Adán y Eva entra en una maldición, que es la maldición del pecado, y por culpa de esa maldición el ser humano tenemos enfermedades, envejecemos y morimos, entre otras cosas. Si no hubiera entrado esa maldición al mundo, nosotros nunca envejeceríamos, ni tendríamos enfermedades, ni habría sufrimiento, ni dolor, ni vejez, ni muerte. Sería
estaríamos viviendo en gloria con Dios, en plenitud de vida, llenos de energía, llenos de felicidad, llenos de bienaventuranza, de conocimiento. Viviríamos en otra dimensión muy distinta con Dios y con Cristo, pero como entró esa maldición, afectó a toda la humanidad, esa maldición. Por eso todo el mundo tenemos sufrimientos, enfermedades, envejecemos y morimos. Entonces, Dios dice que nos va a librar de esa maldición. ¿Y cuándo Dios nos libró de esa maldición? Precisamente cuando Cristo murió, pagó, Dios recibió en el cielo el pago del rescate y lo aceptó. Por eso dice la Biblia claramente que nosotros somos emancipados de la muerte, o sea, ya podemos estar tranquilos sin temor a la muerte, porque Cristo pagó el rescate. Ahora, ¿quiénes se benefician de ese rescate? Las personas que lo creen. Y al creerlo, por supuesto, están en armonía, obedecen a Dios, sirven a Dios. ¿Por qué? Porque esas personas valoran mucho, muchísimo, agradecen y por lo tanto responden de la manera apropiada a ese tremendo sacrificio que Dios hizo y ese tremendo favor que Dios nos hace de darnos la opción ahora de poder recuperar nuestra buena relación con Dios por medio de invocar el nombre de Jesucristo, por medio de lavar nuestros pecados por su sangre que Él derramó en el madero, porque dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en Apocalipsis dice que los que salen de la gran tribulación, dice que han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Quiere decir que la sangre del Cordero que Cristo pagó, derramó, tiene el poder de limpiarnos de todo pecado, purificarnos, y Dios nos manda la ayuda ante el Espíritu Santo que nos conduce a la santidad. Por eso dice que las personas que son siervos de Dios buscan limpieza, pureza, castidad, buscan todos esos atributos que Dios pide que los verdaderos siervos de Dios tienen que tener o debemos de esforzarnos por tener. Dice que los justos siempre buscarán esa limpieza, esa pureza, y después Dios tiene remedios que digamos que aceleran ese proceso de perdón, de redención, de pureza, de estar más cerca de Dios. Por ejemplo, Dios dice que una persona que salva a un inicuo de un mal camino y hace que ese inicuo se cambie y se arrepiente, dice que eso cubre un montón de pecados. O sea, para Dios una persona que está preocupada en salvar almas, dice que eso, porque para Dios es más importante una vida humana que el mundo entero en oro, pues dice que el que salva a un inicuo de un mal camino, dice que cubre un montón de pecados. O sea, que lo que tú hagas también influye mucho en el limpiamiento de Dios a ti. Y otro texto de la Biblia dice claramente dice Jesucristo que mi Padre es el cultivador. Y dice que para que los sarmientos den fruto, dice, Él los limpia para que lleve más fruto, los limpia para que lleve más fruto. Y Jesucristo dice esa palabra maravillosa que dice, ustedes ya están limpios a causa de la palabra que yo les he hablado. O sea, que hay un proceso también de limpiamiento de parte de Dios. Por eso dice mucha gente que hay que leer la Biblia, porque la Biblia es como agua que te limpia, que te ayuda también a limpiarte, a lavarte, a purificarte. Entonces todo está interrelacionado, interconectado, desde el muy atrás, desde el principio de todo, hasta el futuro. Y lo que tenemos que entender es que el propósito de Dios es un propósito de redención, de salvación. La palabra clave es redención o rescate, o redimidos, o salvados. O sea, que es un acto de misericordia de Dios hacia la humanidad. Y se espera que la humanidad sepan valorar esto que Dios que ha puesto todo de su parte y actuar en consecuencia. Bueno, ha dicho Vinito hace un ratito que hemos heredado el pecado de Adán y Eva. A ver, lo que dijo el apóstol Pablo en la epístola... A 1 kilómetro, mantente a la derecha para seguir hacia NVI. Lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 es que la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos hemos pecado. Es la muerte, esa condición mortal, la que hemos heredado de Adán. Mantente a la derecha. Luego gira ligeramente a la izquierda hacia NVI.
Nosotros no somos responsables del pecado cometido por Adán, eso es estúpido. Gira ligeramente a la izquierda hacia NVI. Nosotros somos responsables de los pecados que cometemos nosotros, de nuestros pecados. El alma que pecare, esa morirá. Continúa por NVI 4 kilómetros. ¿Lo ve lo que dice? El alma que pecare, esa morirá. Somos responsables de nuestras acciones, de nuestros pecados. Nosotros no somos responsables del pecado cometido de desobediencia por Adán y Eva. No. Pero estamos recibiendo las consecuencias. No hemos heredado el pecado de Adán y Eva. Lo que hemos heredado, se lo dice Pablo bien claro en Romanos. Así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte es lo que hemos heredado. Esa condición mortal. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Nosotros morimos, ¿por qué? ¿Por qué morimos nosotros? Porque hemos pecado, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Morimos por nuestros pecados. El alma que pecare, esa morirá. El salario del pecado es la muerte. Morimos porque pecamos nosotros, no porque pecó Adán y Eva. No somos responsables del pecado, de la acción cometida por ellos. Somos responsables de nuestros pecados, de lo que nosotros hacemos, de nuestras iniquidades, ¿de acuerdo? Entonces lo que hemos heredado de Adán y Eva, repito, esto es importantísimo, es la muerte, esa condición mortal que todos heredamos cuando nacemos. Cuando nacemos, no nacemos pecadores. ¿Cómo un bebé recién nacido va a ser un pecador si no ha cometido ningún pecado? No, pero sí ha heredado una condición mortal procedente de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Esa condición mortal. Pero el bebé, con el paso de los años, cuando ya llega a cierta edad, 7, 8 años, ya comienza a pecar. Ya peca, ya sabe, ya tiene conciencia del bien y del mal, ya tiene conciencia de lo que está bien, de lo que está mal. Alrededor de unos 7 años ya comienza a pecar, pero los niños pequeñitos, estoy hablando de los niños pequeñitos, los bebés, no son pecadores. Un niño cuando muere se va a salvar. Un bebé, por ejemplo. ¿Qué dijo Jesús? Que de ellos, de los que son como los niños, es el reino de los cielos, ¿lo ve? Los niños pequeños, los bebés, hasta cierta edad, evidentemente, cuando llegan a 7, 8 años, no son pecadores, porque no tienen conciencia del pecado, ¿de acuerdo? No hemos heredado el pecado de Adán y Eva. Hemos heredado una condición mortal, una condición caída que nos lleva a pecar, por eso todos hemos pecado. Y el salario del pecado, señores, lo dijo Pablo, porque el salario del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es el verdadero mensaje de salvación. Dentro de 600 metros, en la rotonda, toma la primera salida en dirección Avenida Castilla, NVI. Entonces esa es lo que hemos heredado. La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hemos heredado el pecado de Adán. Eso de decir que hemos heredado el pecado original de Adán y Eva, eso es una estupidez inventado por la Iglesia Católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Se inventó esa patraña de que hemos heredado el pecado de Adán. No, eso es una estupidez y totalmente antibíblico. Lo que hemos heredado es la muerte. Dentro de 400 metros, en la rotonda, toma la segunda salida a 6 en dirección Lugo, a Coruña. Entonces, disculpad por estos cortes, pero que está hablando el GPS y está interrumpiendo. Entonces, eso es lo que hemos heredado, señores. Ya con esto, no sé si Vinito querrá añadir algo más. Sí, pero después ponlo en pausa. Vale. Pausa. Voy a echarle a llenar esto de gasolina, que ya no tengo. Mira, por aquí, como encontré un Resol. ¡Qué bien, tío! Encontré un Resol. ¡Qué bien! Bueno, después de esta pausa seguimos. Entonces esto es muy importante. El mensaje central del Evangelio está centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Sal de la rotonda por el ramal. El Señor Jesús murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. El apóstol Pablo... Continúa 1 kilómetro. El apóstol Pablo pertenecía al pueblo de Israel, él era judío, por eso dijo en 1 Corintios 15 que murió por nuestros pecados, se incluía él,
por nuestros pecados conforme a las Escrituras de Isaías 53, donde se dice que el Mesías, que el siervo sufriente, moriría por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, por la rebelión. Dentro de 600 metros, incorpórate a A6. Por la rebelión de mi pueblo fue muerto, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa que murió por nuestros pecados, pero no murió por los pecados de toda la humanidad. Por eso es que Pedro, cuando ya lo explicaba hace unos minutos, predica el Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, no les dijo por ninguna parte que Jesús murió por los pecados de ellos. No le dijo, oye Cornelio, Jesús murió por tus pecados. ¿Os dais cuenta? O sea, cuidadito, cuando leemos las Sagradas Escrituras, tenemos que entenderlas, saber lo que estamos leyendo. Porque muchos lo que hacen en el asqueroso sistema iglesiero apóstata, en las iglesias falsas, es que leen las Sagradas Escrituras, pero no las entienden. No las entienden. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios para poder entender las Sagradas Escrituras. No las entienden. Leen 1 Corintios 15:3 y dicen, mira, Jesús murió por mis pecados. No murió por tus pecados. Murió por ti. Entregó su vida por ti, como dijo Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿lo ve? Pero murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, porque fueron sus rebeliones, sus pecados, los que le condenaron a muerte a Jesús. Esto ya ha quedado clarito de una vez por todas. Y luego resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras también. Isaías 53 también habla de forma indirecta de la resurrección de este siervo sufriente de Dios, de Jehová, que es Jesús. Habla de su muerte y de su resurrección. Isaías 53. Por lo tanto, si usted quiere tener el perdón de sus pecados, tiene que creer en este mensaje del Evangelio, tiene que creer que Cristo entregó su vida por amor a los suyos, a sus ovejas. Mi vida doy por las ovejas, no dijo mi vida doy por toda la humanidad, no, mi vida doy por mis ovejas. Y las ovejas de Cristo son los que oyen su voz y le siguen. Esas son sus ovejas. Las ovejas de Cristo no son toda la humanidad, todos los seres humanos del planeta, eso es estúpido. Jesús lo dijo, son los que oyen mi voz y me siguen. Los que oímos la voz del buen pastor, que es Jesús, y le seguimos su doctrina, somos las ovejas de Cristo. Y este mensaje lo llevamos al mundo entero, a todas las naciones, porque hay personas en el mundo que son malvados, que son impíos. El propio apóstol Pablo era un malvado. Cuando era Saulo, perseguía a los cristianos, era un criminal, era un malvado, persiguió a la iglesia de Cristo. Pero Cristo sabía que iba a creer en el Evangelio, que se iba a arrepentir y pasó a ser de un malvado, de un impío, pasó a ser una oveja de Cristo, pasó a ser un hijo de Dios cuando se arrepintió genuinamente y creyó en el Evangelio, creyó en la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el mensaje central del Evangelio. El Evangelio no consiste en predicar el maravilloso mundo del mañana, la futura tierra paradisíaca, como hacen los falsos cristianos, los falsos testigos de Jehová. Estos mentirosos dicen que el Evangelio del reino consiste en predicar la futura tierra paradisíaca. Pero a ver, ¿me pueden decir estos descerebrados atalayados, estos falsos cristianos, cuándo los apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro, Pablo, predicaron la futura tierra paradisíaca? ¿Me pueden dar un versículo? No pueden, porque eso no es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, el verdadero mensaje de salvación, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje que predicaron a los judíos y a los gentiles, tanto Pedro como Pablo. Nunca les predicaron el maravilloso mundo del mañana o la futura tierra paradisíaca, como hacen los falsos testigos de Jehová. Eso es un falso evangelio del reino, ¿de acuerdo? Ahora dejo paso a Benito por si quiere aportar, añadir algo más. Bueno, Tito se dispara mucho y para mí que
que desenfoca mucho la realidad, bajo mi punto de vista. Primero, él mismo dijo, él en su charla, cuando se habéis oído hablar, que el pecado de Adán y Eva trajo consecuencias para nosotros. Y la Biblia explica claramente que esas consecuencias es una maldición que proviene del pecado. Claro. Por eso hay bebés que nacen deformes y hay personas que nacen, hay bebés que han nacido a lo mejor con un agujero en el corazón, que le han tenido que operar el corazón abierto a un bebé porque nace mal con el corazón. Yo conozco dos casos de dos amigos míos que les nació con un problema en el corazón a dos bebés y los tuvieron que operar a corazón abierto a dos bebés de dos amigos míos. O sea, el bebé no tiene culpa de nada, pero herida una consecuencia, una maldición que viene de un pecado original, que es el pecado de Adán y Eva. Eso es lo que explica la Biblia, que hay esa maldición y por ese motivo el ser humano enferma, envejece y muere. La consecuencia final es la muerte. Cuando lo La evidencia clara de que eso es así es que lo vivimos a diario. Es algo evidente. ¿Qué pasa? Que ahora Dios, que ya lo tenía esto predestinado y lo tenía todo preparado, nos abre un camino de salvación. Nos da una puerta abierta para que cualquier persona pueda librarse de esta drama, de esta tragedia, ¿no? Y claro, seguiremos hasta la muerte viviendo esta tragedia, que seguiremos enfermando, seguiremos envejeciendo y finalmente todos moriremos, a no ser que llegue el nuevo orden, ¿no? Entonces, esa tragedia que vivimos ahora, ¿qué es lo que dice Dios? No os preocupéis por esa tragedia, porque yo os he puesto un medio de salvación, que es Cristo Jesús. Y ahora, por medio de Cristo Jesús, cualquier persona se puede beneficiar de lo que Cristo hizo. Cristo pagó el rescate para que cualquiera se pueda beneficiar de ese beneficio, que ya está pagado. No tienes que pagar nada. Solamente tienes que hacer una cosa. La palabra clave en este caso se llama obediencia. Una persona que ama, dice Dios, que ama, que valora, que aprecia, me obedece. La obediencia es clave. Y creer en el Evangelio, o sea, en la salvación que Dios trae a todo aquel que se arrepiente y que se pone de su parte para obedecer. Eso es vital. En cuanto a lo que dice Tito del Evangelio, efectivamente, en el Evangelio hay una parte central y principal. Y si Cristo vino a recoger, como dice él, a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a su pueblo especialmente, lógicamente el mensaje de los apóstoles se centra en eso, porque esa gente tenía que entender muy claramente quién es el Mesías real, quién era realmente el Salvador, el Redentor. Por eso se centraba completamente en eso. Pero quiere decir que el Evangelio se centra solamente en eso, ¿no? No, el Evangelio es todo el Evangelio y abarca todo lo que explica el Evangelio, todo lo que es el Nuevo Testamento, todos los detalles, abarca todo. Que lo principal y lo central, digamos que está en la muerte y resurrección de Jesucristo, claro que sí. Y en eso es lo que se enfocaron más los apóstoles, porque es el mensaje que tenían que creer los judíos, porque era algo especial para los judíos. Después eso se abre para todas las naciones, para los gentiles también, pero especialmente es a los judíos y a los israelitas. Y esto es otro drama, porque los israelitas y los judíos son enemigos aférrimos. Los judíos odian a los israelitas porque los tomaron como un pueblo apóstata que fue esparcido por Dios a las naciones, pero nunca regresaron. Los judíos fueron castigados. Los judíos fueron castigados, que es la otra casa de Israel, pero fueron deportados a Babilonia. Pero ellos regresaron, los judíos regresaron otra vez y reedificaron Jerusalén, el muro de Jerusalén y todo eso. Pero como los israelitas no volvieron, como los israelitas no volvieron, pues por eso los judíos odian a los israelitas, y eso dura hasta hoy en día. Y cuando Jesucristo les dijo que vengo a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel, imagínate, o sea, fíjate el sopapo para los judíos. Y Cristo les dice que vengo a recoger a vuestros enemigos aférrimos, que los odiáis, que estáis confrontados con ellos porque los tomáis como unos apóstatas, los vengo yo a rescatar. Pero sabemos que
que no solo Jesucristo atrae a los israelitas, sino a todos aquellos. Por eso el mensaje es universal, es para todos. Y esto es lo que deja muy claramente el Evangelio, que es un mensaje para todos. Aquellos, no hay judío ni hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay de color negro ni de color blanco, no hay para cualquier persona del mundo, dice Dios, que cree y obra justicia, esto le va a beneficiar, haciendo caso omiso, obedeciendo a Dios. Bueno, esto quiero aclararlo ya para terminar este vídeo. ¿En qué consiste el verdadero evangelio? El llamado se le llama evangelio de la gracia de Dios, así lo llamó por ejemplo el apóstol Pablo. En otras partes se le llama evangelio del reino, así se lo dijo Jesús. Y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es que es lo mismo. Muchos dicen, no, una cosa es el evangelio del reino y otra cosa es el evangelio de la gracia de Dios, como si hubiera dos evangelios. Y eso es mentira, una espantosa doctrina de demonios. Vuelvo otra vez a lo que enseñan los falsos cristianos, los falsos testigos de Jehová. Ellos dicen, siempre dicen, llevan décadas, pero décadas diciendo que ellos predican el evangelio del reino. Nosotros somos los únicos que predicamos el evangelio del reino, que está centrado en la futura tierra paradisíaca. Que eso es lo que enseñan, ese es el falso evangelio, que consiste en predicar la futura tierra paradisíaca. Y lo vuelvo a repetir y ya con esto termino el vídeo. El evangelio del reino no es predicar la futura tierra paradisíaca. Si lo leemos en el libro de los Hechos, ¿qué evangelio predicó Pedro? Pedro, el principal de los apóstoles de Jesús, de los 12, al cual Cristo escogió para que pastoreara su iglesia. Pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas, le dijo Jesús a Pedro. ¿Qué mensaje, qué evangelio les predicó a los israelitas el día de Pentecostés? La muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Punto y pelota. ¿Me pueden dar ustedes un solo versículo donde Pedro les predicara la futura tierra paradisíaca? No existe. Eso es un falso evangelio predicado por estos hijos del diablo que se hacen llamar los testigos de Jehová. Y dirán algunos, no, pero Pedro predicó la futura tierra paradisíaca a los gentiles. ¿Así? Hechos capítulo 10. Pedro predica a esta familia gentil, al centurión romano Cornelio y a su familia. ¿Dónde les mencionó, dónde les habló, les predicó la futura tierra paradisíaca? Les predicó exactamente el mismo evangelio que Pedro predicó el día de Pentecostés a los israelitas. Muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y después les ordenó, evidentemente, que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, no en el nombre de ningún falso dios trino. Ahí lo dice bien claro, Hechos capítulo 10. Y fueron bautizados, Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Eso es el verdadero evangelio del reino. ¿Por qué se le llama evangelio del reino de Dios? Porque esta buena noticia, ¿de dónde procede? Del reino de Dios. Por eso se le llama evangelio del reino. Y Pablo lo llamó en el libro de los Hechos el evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué evangelio de la gracia de Dios? Porque somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Eso es el evangelio de la gracia de Dios, que es exactamente el mismo evangelio del reino. El evangelio del reino que Pedro y Pablo predicaron tanto a judíos como a gentiles. Y este es el evangelio que nosotros les predicamos. Si usted quiere tener el perdón de los pecados y quiere heredar la vida eterna en el reino de Dios, tiene que arrepentirse genuinamente de sus pecados y creer en la muerte y resurrección de Jesús, para tener el perdón de todos sus pecados y después bautizarse en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, como le dijo Pedro, por ejemplo, a los israelitas el día de Pentecostés. Ahí lo puede leer usted. Abra su Biblia en Hechos 2:38. Arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa del Espíritu, y para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Lo ve? Si quiere tener el perdón de sus pecados y vivir para siempre, vivir eternamente en el reino de Dios, lo que tiene que hacer es arrepentirse genuinamente, cambiar su forma de pensar y creer en la muerte y resurrección de Jesús. Creer que Él es el Mesías, el enviado del Padre Celestial. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, y ya con esto termino. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo. Eso es lo que significa la palabra único, el Dios más grande de todo el universo. ¿Y qué más dice? Y en Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Ese es el conocimiento doble que usted ha de adquirir, ha de tener, si quiere recibir la vida eterna. Lo dijo Jesús. En esto consiste la vida eterna. El Padre como el Dios supremo, el único Dios verdadero, el más grande de todos los dioses, y Jesús como el Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial, el descendiente biológico carnal del rey David, porque si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Esto es el verdadero evangelio del reino, el cual rechazan y han falsificado millones de falsos cristianos, como son los católicos, los evangelocos, los falsos testigos de Jehová, los mormones, los mormonoides, los adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera. Este es el verdadero evangelio que les he expuesto, bueno, también vinito un poquito, aunque a pesar de alguna que otra herejía enseña, como decir que hemos heredado el pecado de Adán, eso es una herejía y una mentira del diablo. Hemos heredado. ¿Quién dijo que heredamos el pecado? Tú has dicho que hemos heredado el pecado las de Adán. Consecuencias, la maldición. Hemos heredado la muerte. La muerte pasó a todos los todas las consecuencias del pecado. La muerte, claro. Sufrimiento, dolor, es lo que enfermedad, dije. todo. Hemos heredado una condición mortal. Claro. Pero no el pecado. Una maldición, dice la Biblia. La maldición. Que hemos heredado el pecado de Adán. Eso lo dijiste tú. Eso lo has dicho tú y ahí ha quedado grabado. No. Hemos heredado, repito, y ya con esto termino, la muerte. Las consecuencias, que es la y muerte. En cuanto a lo que dice Tito, otra vez que está siempre con su rollo patatero, no es así. Otra vez está desfasado y ya está. Vamos a ver, repito. El mensaje principal de las Escrituras, no solo de los Evangelios, es el propósito de la redención de Dios, de querer salvar a la humanidad por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el centro del Evangelio efectivamente consiste en la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso está clarísimo. No hay discusión. ¿Qué ocurre con los testigos de Jehová? Que los testigos de Jehová están cansados de escuchar a las iglesias de la cristiandad decir que todos los cristianos van a ir al cielo. Y ellos están haciendo hincapié, énfasis de que eso es mentira, que donde realmente van a vivir los seres humanos es en la tierra, en un paraíso literal. Porque hasta después de los 1000 años, donde se establecerá el reino de Dios será aquí en la tierra. Desciende la tienda de Dios del cielo y Dios mismo estará con la humanidad aquí en la tierra, porque la humanidad está aquí en la tierra. Entonces, eso de que como dijo que los muertos ya se van para el cielo con Dios y con eso, ya Tito aclaró que es mentira. O sea, tiene que haber una resurrección, tiene que haber el día de la resurrección, tiene que haber una serie de acontecimientos, de consecuencias primero. Después, ¿dónde vivirán los humanos? En la tierra, en un paraíso literal. Y la iglesia cristiana siempre predicó que en el cielo, en la tierra. Entonces, bueno, ¿por qué los testigos de Jehová predican siempre la tierra? No porque sea el evangelio principal, porque ellos predican también todo el resto, pero hacen hincapié en eso, porque el resto de las iglesias no enseñan eso. Vamos a ver. De que va a haber un paraíso en la tierra. No digas tonterías, los atalayados enseñan que habrá cierta cantidad de personas que van a vivir en el cielo. Claro, bueno, pues ya está, no digas que van a vivir todos en la tierra, eso es mentira. Habla la Biblia de la nueva Jerusalén celestial,
donde van a tener su morada la iglesia de Cristo. ¿Y dónde está la nueva Jerusalén celestial? ¿Está aquí en la tierra? No, está en el cielo. Estará donde esté Dios y donde esté Cristo. Está en el cielo, la nueva Jerusalén. Y después del milenio, esa ciudad celestial, esa nueva Jerusalén, va a descender a la nueva tierra. Pero la iglesia no va a vivir en la tierra, va a vivir dentro de esa ciudad celestial que es la nueva Jerusalén. ¿De acuerdo? Ahí va a morar la iglesia, esa es la casa del Padre, esa es la morada de todos los miembros de la iglesia de Cristo. Que luego va a haber gente que va a vivir en la nueva tierra, plantando pepinos, lechugas, tomates. Por supuesto que sí, esos son los que van a vivir en la tierra. Pero repito, en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, quienes van a vivir es la iglesia de Cristo. Y que por cierto, esto va a ser tema del próximo vídeo que vamos a hacer, la iglesia de Cristo no está formada solamente por 144.000 personas, ¿verdad, Vinito? Claro que no. Claro que no. Eso es una de las grandes mentiras enseñadas por estos falsos cristianos que son los falsos testigos de Jehová, como vamos a demostrar en el próximo vídeo que vamos a hacer. La iglesia de Cristo, y ya con esto termino, está formada por los redimidos, por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis capítulo 7, que es la iglesia de Cristo. Y luego habrá un grupo de 144.000 sellados que serán un grupo selecto, tomado de la gran muchedumbre, eso sí. Y esa iglesia de Cristo, pues van a morar en la nueva Jerusalén celestial. ¿Dónde está la nueva Jerusalén celestial? En el cielo. Durante el milenio, la iglesia de Cristo va a morar en el cielo, en la nueva Jerusalén. Durante el milenio, señores, la nueva Jerusalén celestial no va a estar en la tierra. Va a descender a la tierra después del milenio, dice el Apocalipsis. Por lo tanto, la iglesia de Cristo durante el milenio, ¿dónde va a estar? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. En el cielo, que es donde está la nueva Jerusalén, ¿de acuerdo? Y ya después del milenio, esa ciudad celestial va a descender a ese nuevo planeta, a esa nueva tierra que va a hacer Dios. Esa es la enseñanza del Apocalipsis. Así que con este importantísimo vídeo terminamos este estudio en coche, en carro. Vamos a hacer otro seguido hablando precisamente de muchas cosas que enseñan los testigos de Jehová y que no son correctas. Exactamente, vamos a hablar de 1914, vamos a hablar de la gran muchedumbre, vamos a hablar de los 144.000 sellados, que bueno, ahí tenemos una discrepancia Vinito y yo. Esto lo vais a ver en el próximo vídeo que vamos a hacer. Así que nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Un saludo para todos. Ser buenos no pequéis, que está la cosa muy mal.